Bueno, muchachos, entonces el día de ayer estábamos hablando acerca de uno de los pasos que es la extracción de los datos. Entonces, ahí les dejé ya el Excel. Buenas noches. Buenas noches, Rosman. Ahí les dejé el Excel para que, bueno, hagan esa parte. Una vez realizada esa parte, lo que viene es básicamente hacer un análisis de esos artículos y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Cómo hacer el análisis. Y vamos a tratar otra parte que es ya como tal la redacción del informe. Entonces vamos a hablar de las partes que tienen un documento. Obviamente para la presentación final, porque ya comenzaríamos hoy con la redacción del texto, no vamos a presentar todas las partes y lo que vamos a presentar pues es muy mínimo en comparación a lo que lleva una revisión sistemática. Entonces en ese orden de ideas, mucha atención a lo que voy a explicar porque es muy importante que lo entiendan. Espero la próxima semana que ya terminamos explicarles un poquito más y hacer algunas aclaraciones y ya sería pues la presentación final de cada uno de ustedes. Entonces, les tenía por aquí que ya iríamos como en la última parte, que es el análisis. Posterior a ese análisis, pues uno hace la escritura. Hoy no traje diapositivas, les voy a explicar más bien desde el texto, desde varios textos que tenemos por aquí, para que entendamos muy bien. Entonces, primero, desde el libro de metodología de la investigación de Sampieri y los colaboradores, vamos a hablar de cómo se hace el análisis de esos resultados de manera narrativa eh, y cuáles son los patrones o los esquemas de organización que nosotros podemos tener en cuenta para ordenarlos. Entonces, el análisis debe ser ordenado. Cuando uno presenta unos resultados, los presenta de manera ordenada, organizada, dependiendo de la forma en que nosotros queramos presentársela al lector, dependiendo de, también en este caso, como es una revisión de los resultados de los artículos que nosotros encontramos. Voy a ir abriendo aquí un texto para que podamos entender mejor esa parte y que no quedemos como vacíos. Tenerlo todo ahí clarinete. Dejémoslo ahí. Entonces, muy bien. Hay distintas formas de varios esquemas. Entonces, nosotros podemos presentar los resultados de manera cronológica. Entonces, podemos presentar primero el estudio más antiguo y lo vamos llevando esos resultados hasta los estudios más actuales. Es una forma de presentar los resultados. La que más se usa, o ambas, estas dos, una división por temas o relación entre temas, creo que la que vamos a usar es esta, una relación por temas, y vamos pues por ejemplo, por temas, ¿cómo puede ser? Pues aquí abramos esta. Aquí ustedes ven la sección de los resultados, se hace una descripción de lo que se encontró, esto que está aquí lo deben hacer ustedes, ya les explico cómo. Esta sí es una revisión sistemática, entonces aquí, pues aquí hay una presentación organizada de los resultados. Entonces está dividido por temas. Estos temas que ¿quiénes nos los dan? Pues los textos que nosotros encontramos. Entonces hay temas que son muy generales, en este caso como vamos a hablar de un tema en específico, por ejemplo el marketing, por ejemplo los que están hablando de los componentes administrativos, pues son temas puntuales. ¿Cómo van a representar esa o cómo van a esquematizar los resultados? Depende del análisis que ustedes hagan. Resulta que hay dos artículos que hablan de un aspecto en común y en particular. Entonces esos dos artículos pueden ir en una misma sección o si quieren pueden hacer una presentación, que ya lo veremos ahorita, artículo por artículo. Entonces aquí se dan cuenta que hay una presentación por temas
Pues hay un tema más adelante, hay otro tema aquí, y tenemos otro tema por acá, ¿listo? Y esos temas, pues, se dividen en, básicamente lo que presenta son los resultados de los textos. Por un modelo desarrollado por contextos, esta era la que les mencionaba ahorita, por contextos como es, presentar los resultados por lugares, por ejemplo, los que van a hablar de Colombia y situaciones en otros países, pues, cuál es el contexto en Colombia y cuál es el contexto o cuál es el contexto en Latinoamérica, y cuál es el contexto en países, en los otros países que vayan a realizar. Entonces, pueden presentar los resultados por contextos. En relación con la literatura, digamos que acá lo que se desea es cotejar nuestros resultados con los de diversos análisis efectuados previamente. Esto es más que todo en la discusión. Sin embargo, también se puede usar. Aquí normalmente, bueno, se presentan los mismos. Entonces tenemos una forma de presentar los resultados por secuencia cronológica, por temas, por relaciones entre temas. Entonces supongamos que yo tengo, vayámonos al entrenamiento. Tengo la temática del VO2 máximo y la dermatoglifia. Entonces, ¿cómo puedo relacionar esos dos temas con textos, con artículos, perdón, que tengan o que hayan evaluado dermatoglifia y VO2 máximo? Pero resulta que yo estoy abordando dermatoglifia, ¿cómo lo digo? Aspectos dermatoglíficos y capacidades físicas. Entonces, dermatoglifia 2 máximo, después tengo los textos de dermatoglifia y fuerza máxima, tengo los de dermatoglifia y flexibilidad, tengo los de dermatoglifia y coordinación. Entonces los voy, relaciono un tema que es en común, que es la dermatoglifia, pero lo divido por otros temas o por subtemas que están siendo investigados. Entonces, esta es la manera y la forma en la que se presentan los resultados. Ustedes pueden determinar cómo lo van a presentar, ¿listo? En ese tema tienen libertad porque ustedes son quienes están escribiendo. La idea es que la presentación de los resultados tenga una organización, independientemente de la que ustedes decidan. Profe, nosotros decidimos presentar nuestros resultados en forma cronológica. Entonces ustedes hacen una secuencia, el primer artículo que tienen allí, después el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, ¿listo? No habrá ningún problema allí, ¿listo? Vámonos ahora a la presentación del informe. Entonces, normalmente los artículos científicos presentan un modelo IMR-ID, que básicamente es introducción, metodología, resultados y discusión. Pero aparte de eso, hay otros apartados como lo son el título, los autores, el resumen, las palabras clave o los descriptores y lo demás. Y al final las referencias bibliográficas. Entonces nosotros no vamos a presentar un artículo científico, sino más bien un informe. Ahorita les voy a explicar cómo se debe redactar ese informe. Particularmente tienden a tener las mismas secciones, pero nos vamos a enfocar en unas en particular. ¿En cuál nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en la sección de materiales y métodos, en la de los resultados y la discusión. ¿Listo? Obviamente es importante que ustedes generen un título para ese informe, los autores, que son ustedes, obviamente, y un pequeño resumen, y ya hablaremos de cada uno de esos apartados. Los descriptores y las referencias bibliográficas. ¿Listo? Estas partes, digamos que son sencillas, al igual que las referencias, eso no tiene mucho trabajo. Aquí la cuestión es el desarrollo de la metodología, de los resultados y la discusión. La metodología prácticamente ya la tenemos completa, porque es describir cómo se estudió el problema y con qué instrumentos. Entonces, se realizó la formulación de una pregunta-problema a partir del modelo PICO. Ustedes pueden colocar el modelo PICO tal cual está acá. Por ejemplo, les voy a mostrar la metodología para que vayamos avanzando en ese aspecto. Y aquí es básicamente describirle al lector cómo fue que se realizó. ¿Sí? Entonces ustedes tendrán que colocar el diseño del estudio, que en todo será igual, una revisión de la literatura o una revisión sistemática. ¿Sí? Los criterios de inclusión y de exclusión, que ya los tienen, entonces se utilizó el modelo de pregunta PICO para definir los criterios de inclusión y de exclusión, los escriben.
Las estrategias de búsqueda y fuente de bases de datos. ¿Cuáles fueron las bases de datos que usaron? Ya ustedes las tienen. Entonces, simplemente es colocar la referencia. La estrategia de búsqueda, ya ustedes la crearon. Ya esta parte metodológica ya ustedes la tienen. La metodológica de los estudios, dijimos que no lo íbamos a abordar, entonces esa parte no entraría allí. Y la extracción de los datos. Esta parte es la que hicimos ayer, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue que ustedes hicieron la recolección y la extracción de los datos? Pues tendrían que explicar. En este caso, la información esencial fue extraída en una tabla de Excel, ¿sí? Se incluyó los autores, el año de publicación, las características de los participantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante la recolección de los datos? Una vez los tenemos y una vez los tenemos en esa tabla, porque para los resultados normalmente nosotros presentamos una tabla, como en todo estudio de revisión sistemática o de revisión que ustedes hayan leído, ¿sí? Entonces, esa tablita que ustedes van a hacer, pues toca llevarla al texto, ¿listo? ¿Cuál va a ser cuál es la particularidad o cuál es la diferencia más bien entre lo que ustedes están haciendo para extraer los datos y la tabla que van a presentar acá? Que debe ir el autor, siempre debe ir el autor y el año, eso es importante, ¿sí? Pero aquí lo principal es esto, ¿cuáles fueron los hallazgos o cuáles fueron los resultados? Entonces esa tabla se acorta un poco, porque aquí lo que nos interesan son los hallazgos o los resultados, el autor y el año, y algo, o este apartado tiene que ver con la metodología del texto, ¿no? Entonces, ya esa parte de la metodología que está acá arriba, y una parte de los resultados ya los tenemos, ¿listo? Entonces, podríamos decir que en teoría ustedes ya tienen la mitad de la revisión sistemática o de una investigación. Vamos a irnos a cómo se escriben cada uno de estos apartados, porque es muy importante tenerlo presente. Elementos lingüísticos, la mayoría tienen en referencia a lo que es la redacción y el estilo de los textos. Entonces, cada sección de un artículo científico responde una pregunta. Esa pregunta debe tratar de responderse mientras yo estoy redactando mi texto. Entonces, el título básicamente responde la pregunta de qué se trata esencialmente el contenido y funciona como una etiqueta o nominación del trabajo. Por eso utilizamos palabras clave. Entonces, vayan pensando en un título, porque es importante que ya lo puedan ir determinando. Normalmente, y esto es lo que les he dicho a la mayoría de los muchachos que están ahorita en noveno, en décimo semestre, y es que el título casi siempre se deja al final, porque los resultados, inclusive la discusión de esos resultados, pueden hacernos cambiar el título. Entonces debemos nosotros ir manejando, ir tratando de ser como muy cautelosos y cuidadosos cuando vayamos a presentar un título. Sin embargo, como es una revisión, toca, bueno, les voy a pedir que vayan pensando en un título que sea acorde también, y eso ya lo tienen la mayoría, a la pregunta estructurada. Entonces, la pregunta estructurada que ustedes ya tienen les va a permitir pensar en un título mucho más rápido. Tengan en cuenta la pregunta estructurada. Eso sí, y es algo que deben tener, así que anótenlo por ahí, el título debe llevar sí o sí revisión. Esa palabra tiene que sí o sí estar en el documento que vayan a presentar al final, ¿no? Revisión sobre cuáles son las estrategias de marketing de, no sé, los equipos de fútbol. O revisión, o la pueden colocar al final. Por ejemplo, aspectos importantes o, no sé, características e información sobre la deserción de la comunidad en los gimnasios, una revisión. ¿Sí? O sea, debe ir o sí una revisión para aclararle a la gente que es una revisión. ¿No? Entonces, eso con respecto al título. Debe ser breve, entonces
lo que se recomienda es que no sobrepase un renglón. Las normas APAS limitan la extensión del título a 12 palabras, como máximo, ¿no? Como máximo. Hay algunos títulos que por el contenido, desde la metodología de investigación y normalmente en las tesis, debe ir que la población, debe ir que la intervención, entonces a veces se alargan los títulos a 16, inclusive a 20. Yo digo que con 15, 16 palabras es más que suficiente un título. Entonces tengan en cuenta tratar de no sobrepasar las 16 palabras, ¿vale? Entonces que sea un título lo más breve posible, completo, es decir, que debe representar la idea del contenido original del trabajo, 2 o 3 palabras, que puede que no sea, o 3 palabras, puede que no sea suficiente. Entonces, tampoco tan pequeño, pero tampoco tan extenso el título. No se pueden privar de las palabras clave. Si es marketing, pues toca hablar de marketing. Si es deserción, pues toca hablar de deserción. Si son estrategias de publicidad, pues toca colocar estrategias de publicidad, porque eso es lo que llama la atención. Debe ser preciso y adecuado, debe ser congruente con la idea principal y los objetivos. Nosotros no hemos hablado de objetivos, eh, pero una vez planteada la pregunta de investigación, se plantean también los objetivos. Entonces, si se dan cuenta, cuando uno crea una buena pregunta de investigación, lo demás es, sale más que fácil. Entonces, a partir de la pregunta estructurada, yo puedo también diseñar mi título. A partir de la pregunta estructurada, yo puedo también diseñar mi objetivo principal. Si mi pregunta o mi planteamiento del problema es cuáles son las estrategias de marketing de las selecciones de fútbol internacional, pues mi objetivo, como es una revisión, fue analizar la evidencia existente sobre las estrategias de marketing de las selecciones internacionales o revisar la literatura existente sobre las estrategias de marketing de las selecciones internacionales. Entonces, si se dan cuenta, una vez esa pregunta quedó bien estructurada, lo demás se hace con simpleza. Es por eso que se llama la metodología de sistemática. Si yo tengo ya un primer paso, eso me va a servir de base para construir lo demás. Debe ser concreto, debe evitar las ambigüedades. En ciertos casos se puede clarificar con subtítulos. Entonces hay temas que no son tan claros, entonces es importante darle saber al lector sobre qué se va a tratar, ¿vale? Entonces eso se puede hacer con alguna pequeña explicación. Vamos a ir a los errores más frecuentes en relación con el título. Entonces, no sé cuánto es, bueno, este no es muy poquito. Entonces, abreviaturas, paréntesis. Entonces, este es un ejemplo de desacuerdos entre paréntesis y otras impresiones entre el FEN y el FSM. Entonces, usted nunca puede colocar entre paréntesis un título, ¿vale? Eso es un error. Un título no es una oración, no es ningún argumento o ninguna opinión, no trate de colocar nada entre paréntesis, ¿vale? Aquí está la corrección, desacuerdos entre el Foro Económico Mundial y el Foro Social Mundial. Ojo con las abreviaturas, ¿listo? Que es lo que también habla ahí. ¿Qué es FEN y qué es FSM? Hay muchos que colocan, por ejemplo, IMC. ¿Qué es el IMC? Bueno, coloqué índice de masa corporal, aunque son 3 palabras y el IMC es una abreviatura, pues no todo el mundo sabe qué es el índice de masa corporal. Bueno, raro en el campo en el que nosotros nos manejamos, pero en el título debe ir índice de masa corporal. Sí o sí, no IMC. Extensión o extensión excesiva e innecesaria. Los cambios estructurales de la Ley 30 en el contexto político interno de las universidades en Colombia. La Ley 30 en las políticas internas de las universidades colombianas. A veces queremos llamar mucho la atención o ser muy retóricos en la exposición de un título, ¿sí? Entonces, el título debe ser concreto, a lo que voy y ya. Fórmulas. Nunca se deben poner fórmulas
en los títulos. Efectos del C, bueno, eso en pacientes con afecciones respiratorias. Efectos de los alcalanos en pacientes con afecciones respiratorias. Si usted coloca esto en un título, terrible, ¿no? ¿Quién lo va a entender? Gerundios. Entiéndase como gerundios, ando, endo, indo, bueno. Sistematizando un corpus de expresiones orales colombianas. Sistematización de un corpus de expresiones orales colombianas. Incoherencia global, cuando el título tiene poco que ver con el contenido del artículo. Así, bueno, ahorita este semestre tuve la experiencia de leer muchos trabajos de investigación y de grado de sus compañeros de la universidad y esto se ve mucho. Entonces, tienen un título y va uno a leer el texto y es totalmente diferente el objetivo, la pregunta. No sé si alguien tiene el micrófono prendido, que lo apague, por favor. Ya, Giovanni, ahora sí ya reconoció la conexión por cable. ¿Pero estaba conectado? No está conectado, cuando conecta por cable aquí aparece un computador. Se pierde la señal de Wi-Fi y aparece la distancia. Escuchemos la conversación. Entonces, y aquí es el consejo que siempre se da. Es más coherente y preciso redactarlo al final, una vez hayamos finalizado el artículo, o tengamos unas ideas en cuanto al producto, y es decir, los resultados que podemos nosotros encontrar o establecer a partir de los datos que extrajimos. Las demás no las voy a hablar. Ah, bueno, este es muy importante, punto final. Hay unos que ponen punto final al final, valga la redundancia, del título. Los títulos ni los subtítulos llevan punto. ¿Listo? Hay algunos que colocan el subtítulo, introducción, punto. No sé qué, punto. O hay unos que colocan 2 puntos. No, ni título ni subtítulo en un trabajo de investigación. Y bueno, en cualquier algún tipo de informe que usted esté realizando, coloca punto. A menos que sea una carta, que las cartas tienen otro proceso de redacción. Los autores básicamente son ustedes, ¿listo? Ya ustedes determinarán el orden. Normalmente se coloca el orden de los autores en proporción a su participación dentro de la investigación. Entonces el autor principal irá de primero, que fue el que, no sé, tuvo la idea, ejecutó el proceso, la intervención. Después irán los coinvestigadores, el segundo que mayor participación tuvo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente. El último investigador que usted encuentre en un trabajo es el que menos aportó. No es que no haya hecho nada, sino que aportó una mínima parte. He visto muchos textos en el que el último es un autor súper importante, digamos que lo tuvieron en cuenta simplemente para que hiciera una revisión del texto y ya lo colocaron allí. Eso se ve mucho en el ámbito investigativo. Entonces, se colocan en cuanto a la participación que tuvo en el texto, ¿no? En este caso, bueno, ustedes decidirán quién va a ir de primero, de segundo, eso no hay ningún problema. Esta parte del resumen la comento ahorita, vámonos a la parte de la metodología. Este es más o menos como el orden que debe llevar la metodología, ¿sí? También se puede encabezar como materiales y métodos. A mí me gusta usar más esta que metodología. La misma vaina, pero primero va una parte de caracterización, si se dan cuenta. Después va instrumentos y después van los procedimientos. Yo recomiendo la metodología subtitularla, tal cual está aquí. Pues, por ejemplo, ¿cuál fue el diseño del estudio? En nuestro caso es una revisión, ¿sí? Una revisión sistemática. Eh, Desde el punto de vista de los alcances, sería de tipo descriptiva, porque estamos describiendo unos resultados, entonces sería del tipo descriptivo, y una revisión como tal.
Entonces la caracterización viene haciendo qué tipo o clase de investigación fue realizada, tal cual como está acá. Este vendría siendo como el primer párrafo, es decir, la caracterización. ¿Cuál fue el enfoque de la investigación? Usted puede colocar que fue ejemplo, ¿no? Porque no lo son. Cuantitativo, en este caso será de carácter cualitativo o mixto, que vendría siendo una revisión sistemática con metaanálisis. Una revisión metaanalítica tiene un enfoque mixto, tanto cualitativo como cuantitativo. En nuestro caso, el enfoque será de carácter cualitativo únicamente. ¿Cuál fue el tipo de método seleccionado? En este caso, hablamos de una revisión sistemática. Instrumentos. ¿Cuál fue el universo o la muestra? No tenemos muestra. Hicimos una revisión, entonces tocaría colocar, por ejemplo, los materiales de trabajo y por qué fueron elegidos esos materiales. Entonces, eso nos llevaría a la parte de los criterios de inclusión y de exclusión. Entonces, una vez yo defino las características de mi trabajo, el diseño que se usó, el tipo de enfoque que se usó, cuál es el método, que en este caso es una revisión sistemática, pues yo digo, miren, para poder seleccionar los artículos que van a participar en mi revisión, yo utilicé el modelo de preguntas PICO, ¿sí? Para definir esos criterios. Los criterios de inclusión para seleccionar esos estudios fueron los siguientes. Entonces, usted escribe los criterios de inclusión y posteriormente describe los criterios de exclusión. Ojo a cómo está escrito. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, está escrito de corrido. Ahí no hay que uno punto a punto, dos puntos y empieza a hacer una lista, no. Trate de escribirlos de corrido. ¿Listo? Eso hace parte de la redacción de un texto científico. Sé que probablemente han visto, no, es que se puede colocar punto, punto, punto. La idea es escribirlo así, ¿no? Continuamente. Obviamente diseñó la pregunta Pico. Observe cómo está presentada la tabla acá. Si usted se da cuenta, la norma APA exige que no, las tablas no tengan líneas verticales. Las tablas se nombran arriba y las figuras se nombran abajo, ¿no? Entonces usted puede colocar dentro de la metodología su modelo Pico, tal cual está aquí, no hay problema. Después del capítulo aquí lo presentan como párrafo de instrumentos, viene el párrafo de los procedimientos. En los procedimientos, ¿qué trata de responderse? Bueno, ¿cuáles fueron las técnicas que se utilizaron para el tratamiento del problema? ¿Por qué se utilizaron esas técnicas y cuáles fueron las fases o pasos de ejecución? En este caso, las estrategias de búsqueda vendrían siendo esos instrumentos y las bases de datos, ¿sí? Entonces, estos fueron nuestros instrumentos. Nosotros lo que hicimos fue ir a unas bases de datos y consultar a partir de unos términos de búsqueda, unos estudios que cumplieran con los criterios de inclusión y exclusión arriba mencionados. Entonces vayan anotando, muchachos. Profe, Material. una pregunta. ¿Su merced Sí. no nos da como un listado de los criterios que lleva el trabajo y esa guía? Se los estoy dando. Necesito que los anoten. ¿Sí? Ustedes van a diseñar su Word. ¿Listo? Yo les estoy dando los elementos que debe ir en esa metodología. Entonces anoten. Profe, igual su merced sube la clase al Moodle, ¿cierto? Sí, ahí va a estar la grabación. Sí, en caso tal. Si en caso tal se les olvide, pero igual anoten por ahí. ¿Listo? Entonces, pasamos la caracterización. Entonces, en la parte de caracterización, el diseño del estudio. En esto se pueden gastar, como ven aquí, 3 renglones. No hay ningún problema. Entonces, esta es una revisión sistemática de carácter descriptiva y con un enfoque cualitativo. Para de contar. Es más, menos de un renglón. Los criterios de inclusión y exclusión ya los tienen. Entonces, esa sería la segunda parte. Después viene la estrategia de búsqueda y fuentes de datos. Eso ya lo tienen. ¿Cómo lo realizaron? ¿En dónde? ¿Cuál fue su fórmula de búsqueda o su estrategia de búsqueda? Ya, vendría esa parte. Después de eso, la calidad metodológica, pero recuerden que nosotros no hicimos calidad metodológica.
Entonces, dentro de la parte última de procedimiento iría aquí la extracción de los datos. Entonces, aquí tiene que usted escribir que una vez los estudios fueron obtenidos, la información existencial fue extraída de una tabla, entonces, o en una matriz de documentos. Bueno, usted escribe cómo fue esa parte. ¿Listo? Entonces, esta es la forma de escribir la metodología. ¿Listo? No tiene ningún problema, no tiene ningún inconveniente. Ya la realizaron, o sea, ya adelantaron ese proceso, simplemente es tratar de organizarlo lo mejor posible en un documento Word, ¿listo? En donde se vea un poquito más elegante la presentación. Estos son errores frecuentes, no vamos a ahondar mucho en estos temas porque según la revisión de ayer no hay mayores problemas con esa parte. Vamos a la sección de los resultados, ¿listo? Este es el prototipo de cómo se presentan los resultados, ¿listo? Entonces tenemos un encabezado, obviamente resultados, tenemos una descripción, los resultados son más descriptivos, si se dan cuenta, descripción, descripción y descripción. ¿Cuáles fueron los hallazgos más representativos? ¿Qué mediciones se efectuaron? ¿Cómo se agrupan los datos recogidos? ¿Se requiere presentar los datos densos en tablas? ¿Deben introducirse tablas ajenas? Todas las tablas aparecen citadas en el texto con su número arábico correspondiente. Bueno, vamos a visualizar esta partecita acá. Resulta que ustedes hicieron una búsqueda. ¿Sí? En las revisiones sistemáticas normalmente se coloca, fue lo que arrojó la búsqueda inicial en las bases de datos. Entonces, encontramos 1167 artículos, tantos de Scopus, tantos de Podmen y tantos de Spordiscus. Después se hace como un filtro, bueno, después de haber hecho los filtros por los criterios de inclusión, bueno, al final quedaron tantos textos. Flujograma. Sí, más o menos, que se presenta en un flujograma, exactamente, un diagrama de flujo. Entonces, la identificación, cuántos textos fueron inicialmente recogidos, cuáles fueron analizados o cuántos fueron analizados más bien, aquellos que ustedes eligieron y aquellos que se incluyeron. Entonces, esta parte es un poquito más como de que ustedes revisen, bueno, en Google Académico colocamos estas palabras clave y nos arrojó 100. Entonces, de esos 100 elegimos, no sé, 50. Y de esos 50 elegimos nada más 2. Entonces, es como hacer la depuración. Dependiendo de qué, pues de que ustedes hicieron la lectura del título, de que probablemente ustedes hicieron la lectura del abstract y de que posteriormente hicieron la lectura del texto completo y ustedes van haciendo la depuración o el filtro de los textos, ¿listo? Para llegar a un número total de artículos que son necesarios, o sea, necesariamente sí o sí tenían que estar incluidos en la revisión. Esto se hace en la revisión sistemática, ¿vale? Y así se presentan los resultados. Lo que yo quiero es que ustedes aprendan y también lo ejecuten. Esta parte no se las voy a pedir porque es un proceso largo, porque ya yo les mandé a hacer la búsqueda de los datos y no llevan un registro, por ejemplo, de cuántos textos encontraron en tales bases de datos, entonces ahí se va a llevar un poquito más de tiempo. Lo que sí les voy a pedir es esta parte, y es que hagan la presentación de los resultados, tal como se los mencioné ahorita, por temas o por cronología de los textos o por una relación entre temas. ¿Listo? ¿Qué es esencial aquí? Vámonos acá. Siempre es importante una descripción. Una descripción. Por ejemplo, ustedes tienen 10 estudios. Usted tiene que hacer una pequeña descripción de cada uno de los estudios. Por ejemplo, el primer estudio refiere que
para este tema o para esta variable, todos los participantes mejoraron, pero solo significativamente el grupo experimental. Por otro lado, otro estudio, hubo un incremento de tanto. Entonces, ustedes lo que hacen es presentar los resultados de los textos que encontraron de una manera ordenada. Eso es la presentación de los resultados. Presentar los resultados de los estudios que encontraron de una manera organizada. Entonces, resulta que hay 3 estudios que hablan de un mismo tema. Bueno, entonces ese puede ser un tema. Hay otros 3 que hablan de otro tema, ese puede ser otro tema. Y usted lo que toma es, bueno, fulanito y sultanito encontraron esto, usted lo coloca ahí. Fulanito y sultanito encontraron esto otro, usted lo coloca ahí y lo va organizando. Pero es necesario que haya una descripción, un pequeño texto. Y sí o sí, tienen que presentar la tabla. Usted verá cómo lo organiza. Tiene que ir el autor, sí, siempre. Tiene que ir el año, sí. Principales hallazgos o resultados, sí. Usted verá si coloca las palabras clave, usted verá si deja, no sé, eh, la base de datos de donde la sacó. Pero observen cómo se presenta esta tabla. Si se dan cuenta, no hay líneas verticales, vuelvo y repito, no hay líneas verticales. Está organizada la información, mismo tamaño de letra, mismo número de letra, y está nombrada arriba. La tabla está nombrada arriba, arriba. Y las figuras se nombran abajo. Esta es la presentación de los resultados. Figuras se nombran abajo y tablas se nombran arriba. Entonces, sí o sí, en el informe que ustedes me van a presentar, tiene que estar la tabla en los resultados. Y tiene que haber una pequeña descripción arriba de la tabla sobre los estudios que ustedes encontraron. ¿Listo? Ojo con esta parte que les voy a decir. Ojo. Introducir tablas o figuras que repiten la información del texto. Por ejemplo, si yo leo que la información que usted va a colocar en la descripción es similar, es la misma que está dentro de la tabla, pues ¿para qué la coloca? ¿Listo? Entonces tratar de que lo que usted va a escribir o va a escribir no sea lo mismo, o bueno, no sea tan parecido o tan similar a lo que va a colocar en la tabla. Este es uno de los errores más comunes. Me pasó reciente con uno de los chicos que está presentando uno de los grupos que está presentando la modalidad de grado. Entonces, colocaron, por ejemplo, colocaron una tabla, después de eso colocaban una figura y después de eso colocaban otra tabla. Y la información que estaba en la primera tabla y en la figura y en la última era la misma. O sea, repitieron eso y lo que escribían, o sea, para escribir o para introducir la tabla era lo mismo. Por ejemplo, decían que coloquemos un ejemplo. El VO2 máximo de los atletas de resistencia fue excelente. Y colocaban la tabla y en la tabla estaban los resultados y colocaban excelente. Excelente, 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 excelente para cada atleta. Entonces, tienen que ser un poquito más descriptivos y más argumentativos cuando vayan a presentar una tabla o cuando vayan a describir los resultados de los textos que encontraron, ¿sí? No pueden colocar información un poquito menos rigurosa, entre comillas, en la descripción, y la información más importante pues debe estar en la tabla. ¿Listo? Normalmente, ¿qué lee uno? Las tablas. Normalmente, ¿qué ve uno? Las figuras. Entonces, ojo con ese tema. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Ya tenemos la metodología, que ya prácticamente está hecha. Entonces, vamos con la caracterización, con un poco de estos aspectos de cómo se realizó. Y los instrumentos, ¿no? Las bases de datos, la estrategia de búsqueda y al final tienen que colocar recolección y extracción de datos. Después viene la presentación de los resultados. Tienen que hacer una pequeña descripción en orden
por temas, cronológicamente o por una relación de los resultados que encontraron en esos artículos y deben presentar una tabla. La tabla debe llevar información relevante e importante para el lector. No puede colocar información por colocarla. ¿Sí? La importancia de la tabla es que usted va a resumir en una hoja casi toda la información del texto, prácticamente. ¿Cuántos artículos hay? Si se dan cuenta, miren la presentación de esta tabla. Va del 2014 al 2020. Aquí en esta tabla hay una presentación cronológica, secuencial. Yo lo hubiese hecho al revés, 2020 al 2014, no importa, pero hay una organización también en la tabla. Entonces eso, entre más riguroso uno sea y como más detallista en esos puntos, mejor va a ser la presentación de los resultados. Igual aquí está una pequeña descripción, si se dan cuenta, y después se presenta una tabla, pero la información que está acá no es la misma que está acá. Voy a leerla. El mejoramiento en los registros y la percepción subjetiva del esfuerzo evidenciada antes y después de la intervención en los resultados de los test aplicados hablan muy bien de este tipo de entrenamiento debido a que se evidencia una mejor tolerancia al ejercicio que mejora el rendimiento en las pruebas. Únicamente el estudio de Osman no obtuvo una diferencia significativa. Sin embargo, en la mayoría de los estudios hubo un aumento en la distancia final del test o una disminución en la percepción subjetiva del esfuerzo. La mayoría de los resultados son significativamente mejores en los grupos experimentales versus los del grupo control. En la siguiente tabla se hace una comparación de los resultados para ambos grupos de cada estudio. Entonces, se hace una pequeña descripción general de lo que pasó y después ya se exponen los resultados. Miren, esto fue lo que pasó. Eso que expliqué allá arriba era para explicar la tabla. Pero no coloco, por ejemplo, GOI en el pretest fueron 1491 y en el posttest 1660 y así con cada uno. Eso, primero gasto mucha letra y no estoy haciendo nada. Escribiendo lo mismo, describiendo lo mismo que está acá en una partecita de arriba. ¿Listo? Tratar de resumir, ser muy argumentativos. Ahí se evidencia la capacidad argumentativa que ustedes tienen. Una vez presentados los resultados en orden organizado, viene la discusión. Entonces vamos a ver cómo se realiza esta parte de la discusión. Sí, acá dice conclusiones, pero es la discusión. Normalmente se presenta así. Entonces hay una interpretación, hay una significación y hay una proyección. Esos serían los 3 párrafos más o menos que uno trataría de responder. Estas son las preguntas que toca tratar de responder dentro de la discusión y posterior conclusión también. ¿Cuáles fueron las variables de análisis? Entonces, las variables de análisis fueron las estrategias de marketing en clubes de fútbol internacional. ¿Cómo se relacionan los resultados entre ellos mismos? Resulta que encontramos que las selecciones europeas junto con las selecciones de Sudamérica tienen similares estrategias de marketing en cuanto al comercio de camisetas, bueno, de botas, de jugadores, etc. ¿Cómo se relacionan los resultados con la realidad? Tocaría mirar, ojo, cada una de estas preguntas no son respondibles en todas las investigaciones. Sin embargo, vamos a irnos acá a la discusión. Yo recomiendo, es mi recomendación, y es como lo hago yo normalmente, iniciar con una pequeña introducción, o sea, como con un pequeño marco teórico sobre lo que vamos, o sobre el tema principal que se trató. En este caso, yo hago una pequeña introducción aquí sobre el fútbol, lo que es el fútbol y las variables fisiológicas que pueden tenerse dentro del partido, y después hago una pequeña introducción sobre el tema central de la investigación, que era el entrenamiento de los músculos respiratorios. Una vez hago esa pequeña introducción, ya empiezo a hablar o a discutir los resultados.
Va a otro punto para que se lo graben. La discusión, más bien, el orden en el que se presenta la discusión es la misma, debe ser la misma en la que se presentaron los resultados. Es decir, si yo presenté unos resultados por temas, mi discusión debe estar por temas, tal cual el mismo orden de arriba. Si yo presenté los resultados de forma cronológica, mi discusión debe estar de forma cronológica también. No debo cambiar el porque, o sea, va sistemáticamente, va secuencial, entonces es importante mantener el orden. No puedo tener un orden en los resultados y presentar la discusión de una manera totalmente diferente a los resultados. ¿Por qué así, profe? Porque así está escrito, así se ha determinado que se debe presentar la discusión. La discusión sí o sí, debe presentar el objetivo. Entonces, ya ustedes tienen el objetivo, como les dije, a partir de la, la pregunta estructurada. Repito, la discusión sí o sí debe llevar al final de la pequeña introducción o al inicio, la pueden colocar al inicio. Por ejemplo, esta revisión sistemática o esta revisión de la literatura tuvo como objetivo analizar la evidencia existente sobre las estrategias de marketing de los equipos de fútbol internacional. Tiene que tener una pequeña parte del objetivo de los resultados. Es decir, esta revisión sistemática tuvo como objetivo analizar la evidencia existente sobre las estrategias de marketing eh, de las selecciones de fútbol internacional. Un total de 6, de 10, de 8 artículos fueron seleccionados por haber cumplido con los criterios de inclusión y exclusión para la realización de esta revisión. Eso no se negocia. Debe ir sí o sí el objetivo y una partecita de los resultados, que es el total de artículos que ustedes tienen. Por ejemplo, 6 o 10 o 8 o 7 los que hayan elegido. Un total de 6 artículos fueron seleccionados para que cumplieron, o 6 artículos o 8 artículos cumplieron con los criterios de inclusión y de exclusión, que fueron los que se analizaron en esta revisión. ¿Listo? Les recomiendo una pequeña introducción y no se negocia el objetivo y los resultados. ¿Listo? Después, lo que hagan de allí para abajo debe estar en orden a lo que presentaron en los resultados. Ojo, errores frecuentes. Limitarse a resumir el trabajo en este apartado. No es un resumen. Lo que se trata de hacer en la discusión es argumentar o interpretar. Básicamente lo que dice aquí es que traten de interpretar, perdón, lo que encontraron los demás textos. Entonces, deben hacer un análisis un poquito más profundo de lo que encontraron y no limitarse a resumir. Bueno, encontramos esto, no, sino tratar de explicar el porqué de los resultados, básicamente. Habla de sobreinterpretar los datos o hechos sin sustentación suficiente, pasa mucho en textos académicos de carácter experimental. Entonces tratan de venderle a la luna 1, eso, sobre todo en los trabajos que tienen que ver con, bueno, no todos, con nutrición deportiva. Muchas veces hay trabajos que son pagos por las grandes cadenas de nutrición y bueno, eso mejor dicho exageran de que sí sirve, de que pero en realidad detrás, si no hay una buena, normalmente lo que en la nutrición hay que regirse por la evidencia. Si no tienen una evidencia alta, pues no se recomienda ese tipo de productos. Sin embargo, hay unos que tratan de meterle mucha publicidad al tema y tratan de hacer malinterpretar a la gente con esos resultados.
Omitir relaciones importantes para la demostración de las hipótesis. Suele pasar a veces porque no tenemos capacidad de interpretación de los resultados. Pasa mucho con las tesis. Hay datos que son importantes y los dejan por fuera. Abrir varias polémicas sin profundizar en ninguna de ellas. Hay unos que son problemáticos. Son esos como investigadores neurálgicos. Entonces, a todo le quieren poner problema. Todo es un problema. Pero entonces proponen o problematizan, pero nunca dan solución. Entonces, complicado con ese aspecto. En cuanto a la significación, iniciar el párrafo con frases obvias como en conclusión o la conclusión. La conclusión es, no sé, puede colocar como para finalizar o en este contexto lo que pudimos evidenciar fue, para finalizar, no sé, una palabra que no sea como en conclusión o la conclusión. Omitir la mención de antecedentes fácilmente reconocibles. Esto pasa mucho cuando hacemos, por ejemplo, estamos hablando de una temática, por ejemplo, la maduración. La maduración. Entonces, hay autores que son los duros en maduración, como hay autores que son duros en fuerza y en cada una de las disciplinas o variables que nosotros vemos frecuentemente. Entonces, hay información que yo no puedo omitir porque hay gente muy profesional en el área que tiene sí o sí algún trabajo de investigación súper bueno en el área. Replicar estudios sin presentar avances o ningún tipo de novedad. Esto pasa normalmente. Debe meterle, al menos así sea, un puntico más de sal. O colocarle, no sé, una hojita más a ese árbol. O ya hay muchas semillas sembradas que representan o supuestamente, no, seguramente van a representar o hacer crecer el mismo árbol, pero es, la semilla que yo siembre, el árbol que van a hacer va a crecer un poquito más o va a ser más frondoso. No sé, debe ser novedoso, debe tratar de presentar avances no significativos, porque casi nunca siempre los hay, pero sí, no sé, ponerle una pizquita más de sustancia a los hallazgos que se tuvieron. Esto por eso es muy importante revisar la idea inicial. Si se plantea una idea a partir, no sé, de una clase, veo mucho, por ejemplo, en los trabajos que presentan trabajo de grado y trabajo de investigación, el aspecto psicológico, ¿no? Entonces creo que puedo decir que más del 30%, que es un porcentaje bastante amplio, 40%, son trabajos dirigidos hacia la psicología deportiva. Y hay temas repetitivos, bueno, pero ¿qué es lo novedoso? ¿Qué es lo que va a representar el estudio que usted va a realizar como un avance o como algo nuevo dentro del área que usted está investigando, desde la psicología? Es muy importante tratar de no quedarse en una réplica, sino de añadirle un poquito más. Proyección. Habla de ser categórico. Perdón, me salté aquí varios. Desviar el trabajo de sus objetivos principales. Si tenemos un objetivo principal y discuto sobre otros temas, pues no estoy haciendo nada. Si mi objetivo era analizar la evidencia existente sobre las estrategias de marketing, yo que tengo que estar hablando en la discusión, por ejemplo, de las elecciones que más mundiales ganaron. Puede que sea una variante del marketing, el ser campeón, pero no me voy a poner a hablar de títulos, no me voy a poner a hablar de marcas mi objetivo es las estrategias de marketing. O sea, yo debo enfocarme es puntualmente en la variable de estudio que estoy investigando. Proyección, ser categórico o absolutista en la enunciación de postulados. No, esto básicamente es no cerrarse a la banda. No se cierra la banda o no cierre la puerta de las investigaciones. Es el consejo. Es decir, esta es la última palabra y ya. No.
Todo se puede discutir siempre. Entonces, nunca podemos dar por finalizada una problemática porque no. Siempre hay que dejar la puerta abierta a nuevas investigaciones, siempre hay que dejar la puerta abierta a nuevos planteamientos o a estudios que contradigan lo que uno dice. Entonces, no podemos decir que eso es así porque yo lo digo, porque resulta y acontece que en otros países o en otros contextos pueden estar investigando lo mismo y pueden tener resultados muy diferentes o similares al nuestro. Pero es importante nunca ser absolutistas ni categóricos. Presentar resultados que desbordan las limitaciones del estudio. Lo mismo que les dije ya arriba. Tratar de venderle la luna a uno o meterle por los ojos una información a, no sé, a un público en concreto y decirles que, no sé, con eso van a salvar el mundo. Entonces, en la investigación hay que tener ética, mucha ética. Confundir la conclusión del trabajo específico con la conclusión o cierre del tema en ciencia conviene dejar abierto. Lo que les decía ahorita. Nunca concluyan y cierran un tema, déjenlo abierto siempre, ¿listo? Normalmente, ¿cómo se deja abierto un tema? Uno escribe al final en la conclusión, para salir del paso, es importante realizar más investigaciones con respecto a tan, y uno hace una propuesta. Se propone que se realice, no sé, el tipo de entrenamiento con una intensidad más alta, o se propone que se haga con una población, con un tamaño de muestra mucho mayor, que se realice este tipo de estudio en niños, o en adultos, o en jóvenes, que se realice con un instrumento o con una metodología diferente. Entonces uno deja abierta los demás estudios y propone también. ¿Ves? Para futuras investigaciones es importante que se investigue con esto, con lo otro y demás. Entonces, eso en contexto o en general es lo que se evidencia dentro de la investigación científica. ¿Sí? Hay cosas que yo sé que ustedes ven particularmente en la mayoría de estudios que son como repetitivos y esto otra vez y ya, pero cada uno propone algo distinto, le echa un poquito más de azúcar al jugo y lo cambia. Han habido pequeños cambios dentro de una metodología que han producido avances significativos en la ciencia. Entonces, el arriesgarse o el dar el paso a la investigación es muy importante para todos. Entonces, en este caso, no nos, como decía en el texto, no nos limitamos a resumir el texto. En este caso, no nos limitemos a resumir los resultados, sino a tratar de explicarlos, a tratar de explicar por qué. Entonces, ahorita les hablé particularmente de la tolerancia al ejercicio, entonces veamos lo que escribimos acá. Los resultados sugieren un cambio positivo en la tolerancia al ejercicio que fue representada en los resultados de los post-test llevados a cabo. El hecho de que en la mayoría de los estudios la distancia recorrida y el tiempo hasta la fatiga hayan aumentado significativamente más en los grupos experimentales sugiere un beneficio grande en el rendimiento. Únicamente en el estudio de Hostman no hubo mejoras significativas, esto probablemente por el bajo número de sesiones empleadas para el entrenamiento de la musculatura respiratoria. Esta partecita ya la había dicho acá arriba, ya la había dicho allá arriba en los resultados, pero expliqué por qué. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegué yo a esta conclusión? Pues resulta que yo revisé todos los textos y los demás estudios utilizaban más sesiones que este estudio. Entonces, probablemente eso se debió a que no tenían un número suficiente de sesiones para que pudiera haber un incremento en esa variable. Después sigo explicando. Las investigaciones mencionan que estos efectos positivos pueden deberse a diversos beneficios que trae consigo este tipo de entrenamiento, como puede ser el retraso en la fatiga del diafragma o también la activación de vasoconstricción periférica por una actividad parasimpática, esto es del sistema nervioso, que permite mayor oxigenación de los músculos periféricos. Aquí ya se explica por qué, ¿sí? Pero no lo explico yo, lo explico desde los autores, desde los mismos autores que utilicé para la revisión, yo explico porque ellos ya hicieron una investigación un poco más rigurosa para construir su discusión
y pues ellos me permiten también a partir de esa discusión discutir los míos. Entonces, si se dan cuenta, la presentación de la discusión es una explicación de los resultados. Bueno, ¿por qué puede verse eso? Normalmente los mismos textos nos permiten o nos dan una vía o nos dan una luz acerca del por qué pudo haber sucedido esa, esa característica o a qué se debió ese resultado. Movernos para acá arriba. Entonces volvemos acá. Materiales y métodos, cómo se estudió el problema, cómo y con qué instrumentos, ya los tenemos. Resultados responden a la pregunta que se encontró. Se debe organizar la parte de los resultados de forma cronológica o por temas o por una relación por temas o como quieran realizarla. La discusión debe tener el mismo orden de los resultados y es responder qué significan esos hallazgos y cómo generan nuevos problemas. Pueden ser la primera más bien. ¿Qué significan esos resultados que se encontraron? Explíqueme por qué encontró eso. Es lo que le dicen al autor. Explíqueme, y entonces uno explica qué fue lo que encontró, por qué ese problema, o por qué representa un problema, cuáles son los posibles aspectos novedosos del texto y demás. Entonces, en ese orden de ideas, para resumir, qué es en lo que deben ir trabajando? ¿Listo? En el título, ¿cómo se llama el trabajo? Ya les dije, a partir de la pregunta estructurada lo pueden conseguir. Los autores, en este caso son ustedes. El resumen lo vamos a dejar ahí quieto todavía, no lo vamos a realizar. Las palabras clave, pues eso es breve. Debe estar en ese documento. Materiales y métodos, resultados y la discusión. Y obviamente las referencias, ¿no? Tengan en cuenta que son 6, 8, 10 artículos. Importante que vayan haciendo esas referencias allí. ¿Listo? Entonces tendríamos título, autores, materiales y métodos, resultados y discusión, y obviamente las referencias para que no queden ahí atrasados. Entonces, esta tareita es para de hoy en 8. ¿Listo? Entonces tendríamos la metodología, ya prácticamente la tienen hecha. En lo que se van a demorar un poquito es en la discusión. Los resultados es anexar la tabla de Excel y dar una pequeña descripción de lo que se encontró. Y en la discusión es explicar el porqué de esos resultados, que normalmente lo encuentran, o esa explicación la encuentran en los mismos artículos. Uno explica por qué. Simplemente es tomar eso y obviamente citar, obviamente tener una estructura. ¿Listo? Entonces, aquí los resultados es importante, voy a señalarlo aquí, estén organizados. Esta organización va igual en la discusión. La metodología, esta ya la tienen, pero también necesito que la organicen en un documento Word. ¿Hay dudas, preguntas? ¿Todo clarinete? No queríamos hacer tesis, nos tocó, profe. Profe, pues es muy fácil, pero tiene camello. No, es breve, no van a complicar. Eso me dijo quién, no, mentira, estaba hablando con una niña yo no me acuerdo, me dijo, profe, ¿qué es mejor, hacer la tesis o ir a seminario de profundización? Y yo les dije,
Yo le dije, adivina cuál es el último módulo. El último módulo es de investigación y les toca presentar un trabajo. Entonces, bueno, ahí no sé si se sientan engañados, pero es el mismo ejercicio. Obviamente no es la misma, no con la misma rigurosidad de la tesis. La tesis sí lleva un trabajo más extenso. Pero aquí la idea es que se lleven como una idea general de lo que es en particular una revisión. Profe, ¿para cuándo es la entrega? Para el próximo viernes, que ya terminamos el módulo. ¿Sí? Entonces, al final, o sea, el viernes, revisamos los trabajos, que esté la metodología, que estén los resultados y la discusión y ya. No es más, no les estoy pidiendo ni introducción, no les estoy pidiendo ni resumen, simplemente cómo lo hicieron, qué fue lo que encontraron y que hagan un pequeño análisis de eso. Ese sería el informe final. Profe, una cuestión. Profe, buenas noches. En la parte de referencias, usted en una sesión pasada nos explicó cómo realizarlo de una manera fácil. ¿Será que no la puede recordar? Listo, muy bien. Entonces, yo les mandé bueno, que tuvieran Mendeley. Yo hago normalmente mis referencias por Mendeley. Entonces, Mendeley es un software que ustedes pueden descargar en su computador que les va a permitir generar referencias. Entonces, les voy a explicar cómo funciona. Este siempre se demora un poquito. Voy a abrir un documento Word mientras carga esa vuelta. Entonces, cuando ustedes descargan Mendeley, una vez se ha finalizado la descarga, les va a permitir o les va a pedir que por favor añadan una extensión a Word. Entonces, cuando ustedes se van a dar referencias, les va a aparecer la cita de Mendeley, ¿sí? O la citación de Mendeley. Entonces, en Mendeley yo lo que hago es llevar los textos que voy a citar a Mendeley. ¿Cómo lo puedo hacer? Descargando la referencia bibliográfica que me permiten las diferentes bases de datos. Por ejemplo, yo me voy a PubMed, que es así como el más breve. Coloco, no sé, algún texto, coloquemos soccer. Por ejemplo, este. ¿Sí? Entonces, yo quiero entonces yo lo selecciono, le voy a enviar a Citation Manager. Entonces, él me va a permitir descargar la cita de ese texto, que es esta que está acá. ¿Listo? Entonces, yo en Mendeley voy a abrir una carpeta de ejemplo, esta que tengo aquí, que es de ejemplo. Voy a borrar esta vuelta. Entonces, yo me voy aquí donde dice agregar, add. Me va a llevar donde está voy a donde descarga, que fue donde se descargó. Aquí me aparece, yo le doy doble clic y ahí se me inserta el documento. O si no, Mendeley, eso que es lo chévere que permite, es que yo puedo agregar el PDF. Entonces yo añado el PDF y me lleva el PDF a Mendeley. ¿Qué pasa cuando estoy escribiendo? Entonces, este es Dowrowski Meyer Pródomos. Por ejemplo, estoy escribiendo. ¿Sí? Entonces le voy a insertar cita. A Pródomos acá. Por un lado. Le doy a aceptar. Y me coloca las citas. Entonces sigo escribiendo. Entonces estoy escribiendo una idea. Entonces inserto cita. Meyer. Acá. Voy a aceptar. Listo. Él me coloca la cita automáticamente. No tengo que hacer la cita yo, que escribir, que
guión Meyer et al. Punto, coma, 2014. Sino que ya me la hace. ¿Qué me va a permitir esto? Sigamos escribiendo. ¿Cuál fue el último que dije? Drogowski. Drogowski. Digamos que es ese. ¿Sí? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes escribirán este nombre de seguido, este apellido? Van der Kissel. No, hay nombre raro. Entonces, se crearon plataformas, software, para hacernos la vida más fácil en la escritura de un texto científico. ¿Listo? Entonces, así de fácil. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo le doy aquí en referencias, yo quiero que me inserte la bibliografía. Ya, me la inserta seguida. Entonces, ¿cuál es la mamera con Word? Que en Word tengo que insertar la cita. Por ejemplo, yo le voy a agregar fuente y yo tengo que insertar todo, el nombre de los autores. Imagínense que son 10 autores. Vaya usted a escribir los 10 autores acá. Vaya a escriba el título. Va a escribir el nombre de la revista. Va a escribir el año. Va a escribir la página. No, pues más bien hago, voy, busco el PDF, lo inserto acá y ya Mendeley me hace todo. O si no, descargo la cita. Ah, que me toca buscar, sí, pero es menos mamón que venirse y a insertar las citas desde Word. ¿Listo? ¿Cuál es la otra ventaja? Por ejemplo, aquí ya viene con el DOI, si se dan cuenta, que es como la cédula del texto. Está en normas APA, así que no me lo van a devolver. Nunca, no me lo van a devolver porque estoy usando un software que está citando. ¿Sí? No me van a decir que esta cita está mal redactada porque no está mal redactada. ¿Qué pasa? Que si a mí una revista me está pidiendo otra norma, yo puedo decir, no, es que la revista está pidiendo Vancouver. Yo le doy Vancouver. Siempre se demora. Yo le doy Vancouver y me pone la cita en Vancouver. ¿Sí? Me pone la cita en Vancouver, pero también me arregla enseguida la referencia. No es que me la están pidiendo en, por ejemplo, no sé, Chicago. Pone la cita en Chicago. No sé, otra que se usa mucho, esta. Esta se usa mucho. Entonces, si se dan cuenta, le ahorra uno tiempo, mucho tiempo, la verdad. Y no toca ir a... No toca ir a Word a hacer eso. Entonces, simplemente descargan Mendeley, descargan su PDF, lo suben ahí, y mientras van escribiendo, no, tengo que insertar una cita porque esto no lo dije yo. Lo dijo Johnson. ¿Listo? Colocó la cita y colocó enseguida el nombre acá. Voy a insertar otra, la última. ¿Listo? Entonces, eso no lo vieron en pregrado. Buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, aquí estoy. Profe, yo tengo una preguntita. Lo que pasa es que voy a hacer eso, que me aparezca el Mendeley en el Word y no, la verdad no sé cómo. Si nos puedes compartir y miramos cómo es la vuelta. Sí. Ya, un segundito. Digamos lo que yo ya tengo acá abierto, ¿cierto? ¿Están viendo? Sí. Pero entonces cuando su me dice que vaya a referencia, no me aparece ¿Ya, ya descargaste el Mendeley? dibujito de Mendeley. Sí, sí, acá lo tengo inclusive abierto. A ver, hazlo. Vean.
Aquí estoy en el Mendeley. Ah, no, pues toca descargarlo. O sea, ahí está abierto Aquí, el usuario, pero toca descargarlo. aquí está. Ok, ábrelo. Es este. Profe, discúlpame una pregunta. Sí. Profe, es que quería preguntarte si todavía, o sea, si ya vas a finalizar la clase. Lo que pasa es que tengo una clase ahorita en 10 minuticos para presentar el último informe ahorita del semestre. Entonces, Sí, a ver, sí, ya terminamos. ya, ok, profe, sí, qué pena contigo. Lo que pasa es que era pues para ver si me dieras permiso de desconectarme. Entonces, pues, Rosman, sí, listo, yo te tengo aquí presente en la lista. ok, profe, muchas gracias. Listo, no hay problema. Me olvidó la contraseña, hermano. Ahí está. Listo. ¿Listo eso? Mendeley va a solucionar muchos problemas. Ush. Pero no me deja. Para que Pero revises es bien la la... del Sevier, profe, ¿cierto? Sí, la misma. Debe ser la misma. Sí, es que está bien, entonces no entiendo. Pues, déjame compartir a mí y yo reviso aquí desde mi Mendeley, cómo se haría. Vale, profe, ya le quito un momento. Ya. Ahí se ve, ¿sí? Ya. Entonces, acá hay una parte donde dice herramientas, ¿sí? Se llama Tools. Y aquí uno le da, y aquí debe salir instalar, ¿no? Instalar el plugin a Word. Entonces ahí uno le da clic Un y se segundito, instala. sí. Ya me cogió. Y se instala. Sí, Ah, ok. sí, viste donde aquí en Tools y Y ahí aquí lo agrego al archivo Word, ¿sí? ahí se puede agregar a Word, sí. Sí. Listo. Y si no, ver videos en YouTube que donde expliquen Ah, ok, listo. cómo era la vida. Listo, muchachos. Entonces, entendía la tarita. Ya con eso o con ese informe finalizaríamos el módulo. Es un informe pequeño, pueden hacerlo, no sé, no creo que se gasten más de 5 hojas. Entonces, como son 3, cada uno puede escribir una parte. La discusión sí sugiero la escriban entre todos. Ya la metodología la avanzaron y también la parte de los resultados, que es extraer los datos en la tabla. ¿Listo? Entonces, feliz noche, muchachos. Feliz fin de semana. Gracias, profe. ¿Listo? Hoy vinieron todos, por lo que veo, entonces ahí tienen su... Listo, sí, señor. Gracias, profe. Listo, listo, profe. Listo, profe, gracias. Listo, que estén bien. Gracias, profe. Feliz noche. Vale, feliz noche. Gracias, profe, muy amable. Buenas noches, profe. A ustedes. Gracias.